Doy la bienvenida a la tercera clase de vida cotidiana en Roma, esta vez con el tema La población y sus necesidades. El crecimiento de las ciudades es consecuencia inmediata de su desarrollo social y es, en buena medida, quien toma el pulso a la civilización. Roma, como cualquier metrópoli moderna, poseía la belleza marmórea de sus grandes edificios, pero también arrastraba el hacinamiento al que condenaba sus multitudes sobre un terreno accidentado y una superficie restringida por la naturaleza y por los hombres que diseñaron, en razón de ella, callejuelas estrechas e intrincadas. Buena parte de la razón del mare magnum de su circulación, en ocasiones pintoresco, las más de las veces sórdido y plagado de situaciones imprevistas. Otro rasgo era la contaminación, tanto auditiva como de desechos, a causa también de la penuria de sus servicios públicos. En fin, nada que aún no pueda observarse en una ciudad. Roma, desde tiempos de César y hasta los de Severo, experimentó un crecimiento demográfico que se vio favorecido, aunque carezcamos de testimonios que lo prueben fehacientemente, por el hecho de que la asistencia pública se hizo cargo de una gran parte de la plebe. En tiempos del Primer Imperio, el Estado se hacía cargo de 150,000 indigentes, entre quienes se repartía trigo gratuito. Para tiempos de Severo ya eran 175,000, un aumento del 16.6%. Dicho aumento poblacional fue la causa de la pérdida de su cohesión y que se comprometiera su abastecimiento. Merced a las fuentes antiguas, tanto literarias como epigráficas, y recurriendo a los métodos modernos de cálculo, se estima que la población romana en el año 5 a.C. fuera de 675,000 ciudadanos, pero esto sin contar a las tropas que residían en la ciudad, unos 10,000 hombres, ni tampoco la multitud extranjera, ni por supuesto los esclavos. De todo ello se vuelve a calcular que en tiempos de Augusto la población alcanzara el 1,000,000 de habitantes, si no es que más. De tal suerte, Roma, como Nueva York, Tokio o la Ciudad de México, padeció los trastornos de una sobrepoblación, puesto que como hoy, lo esencial de la jornada se realizaba fuera de casa y con mucha frecuencia al aire libre. Por ello es que los antiguos siempre consideraron que una ciudad era un lugar peligroso para la salud. La falta de sueño, el hacinamiento de los habitantes, las fiebres del estío, la humedad. De ahí que no debe fundarse ciudades al borde del mar, pues esa humedad agrava la atmósfera disolvente ya propia de las concentraciones urbanas. Un puerto es un lugar de perdición, tanto física como moral. El romano, aunque regresara a su casa, no dedicaba mucho tiempo a la intimidad y la familia. Como veremos, buena parte de ese hogar se emplea para la vida social, las recepciones y los banquetes, que de cierta manera permiten la entrada del exterior en ese recinto de lo privado, porque la casa del romano, como su persona, está volcada al exterior. La casa, el hogar, es su ancla al suelo, no un espacio de acción. El ámbito romano se rige entonces por una serie de concepciones binarias contrapuestas: la casa y el ejército, la ciudad y el campo, la ciudad y el mundo, los campamentos, los prados y los bosques, las provincias y sus bárbaros, los confines del orbe, la tierra y el mar. A todos ellos les corresponden actividades propias. El romano accede a esos otros mundos atravesando la puerta, llanua, que los divide y a la vez los vincula, símbolo del cambio de ámbito, de su casa a la calle, de la ciudad al campo, de la paz a la guerra. Cruzar la puerta permite la transformación. Un simple civil se torna soldado, y aún conservamos ese simbolismo en los conocidos como arcos de triunfo. Con todo, en Roma, también la puerta tiene un sentido sacro, cuyo emblema es el dios Jano. Jano es el dios de las puertas, y es un dios con dos rostros,
el cual permite imaginar el tiempo como una sucesión de momentos discontinuos. Jano hace pasar de un año a otro, al ser el patrono del mes primero, enero, el January inglés, que aún conserva la raíz proveniente del nombre del dios. Su naturaleza de dios puerta asegura que el siguiente año será diferente de este, por lo que deducimos que los romanos no tenían una concepción cíclica del tiempo. Jano es un dios de comienzos y se le identifica con el padre matinal. Ahora bien, trasponer una puerta es un momento peligroso, no como vimos ocurría con sobrepasar un lindero de término, en el que basta hacerlo con ánimo no hostil. Transponer una puerta debe hacerse encomendándose a Jano y siguiendo el ritual necesario que conjure el peligro e impide el fracaso, por lo que siempre hay que iniciar bien el día, la guerra o el discurso, por lo que los primeros gestos, las primeras palabras siempre son simbólicas. Menciona Florence Dupont: cuando se sale de la casa, cuando se entra al foro, cuando se abandona la ciudad o cuando se regresa, cuando se llega a un país extranjero, hay que evitar los pasos en falso. No hay que tropezar en el umbral ni entrar con el pie izquierdo. Las palabras desafortunadas, las aves de mal agüero, y percibir de inmediato los signos favorables. Para un romano, lo importante era estar siempre atento, controlar bien el cuerpo y las palabras cuando se establecía ese diálogo entre él y un espacio nuevo, en el momento preciso en que se penetra en este. Un signo puede advertir: aquí ocurrirá una desgracia, y si realmente se desea continuar, se debía tropezar, rasgar la toga y exclamar: ¡Dioses, qué desgracia! De esta forma, el presagio se cumplía, pero a menor costo. Para aquella población romana, como sigue siendo hasta el día de hoy, la mayor necesidad es el agua. Ya Cicerón acepta: locum elegit fontibus abundantem. Eligió un lugar abundante en fuentes. Pues Roma es una ciudad limpia, bañada por las aguas de sus fuentes, agua viva que murmura en los templos también purificadores. La misma localización de Roma apunta ya a esta preocupación. 23 manantiales se describen dentro de las murallas citadinas, algunos de los cuales aún se pueden visitar en la ciudad moderna. Desde la fundación de la ciudad, por 441 años, los romanos se contentaron con el uso de las aguas que extraían, o del Tíber, o de los pozos, o de las fuentes. El recuerdo de sus fuentes hasta ahora permanece y se procura, puesto que se trae a colación lo sano de sus aguas para salud corporal, tal como las de las Camenas, ya la de Apolo, ya la de Juturna. Frontino. Las fuentes que refiere este autor se hallaban saliendo de la puerta Capena en la ladera del Celio. Estaría también la famosa y mítica fuente de Egeria, que permanecía visible hasta 1882, cuando la fuente fue sepultada, pero las aguas encontraron su camino a la superficie en otra fuente más abajo en el valle. De hecho, las colinas del banco izquierdo del Tíber, de la colina del Pincio a la del Celio, formaban 3 valles cada una, con la acumulación de las aguas de sus manantiales, sus lluvias, sus aguas residuales y sus ríos. Todo ello terminaba vertiéndose en el Tíber. Aquel caudal fue regulado desde tiempos de la dinastía Tarquinia. Sus bancos fueron alineados con grandes bloques de piedra, dejando un canal de poco más de 1,5 metros de ancho, que previno el derramamiento del caudal y proveyó al valle pantanoso de un constante drenado. Con todo, este canal es tan irregular y sinuoso que parece más una corriente natural que el diseño de avesados ingenieros etruscos. Hablamos de la conocida como Cloaca Máxima. El drenaje data de tiempos monárquicos o de la Primera República. Fue construido con bloques de peperino, el lapis albanus, una toba volcánica de color marrón o gris, y con otra roca volcánica, el lapis gabinus, proveniente de la ciudad latina de Gabies. Con dichos bloques se formaron baldosas
colocadas una contra la otra en posición inclinada para formar el techo, en tanto que el suelo fue confeccionado con una larga baldosa ligeramente convexa. La cloaca partía de la base del Quirinal, atravesaba la parte norte del foro, seguía por el Velabro y desembocaba en el Tíber, donde se colocó una reja para impedir el acceso a la ciudad. Si bien la cloaca carecía de compuertas y desagües, hay que recordar que estas grandes coladeras eran construidas a través de zonas pantanosas o de un suelo reblandecido por los manantiales. De hecho, todavía Roma, como el centro de la Ciudad de México, flota sobre un aluvión subterráneo. A lo que parece hasta el día de hoy, dicho drenaje no se comunicaba con ninguna casa particular, aunque las calles y edificios públicos sí desembocaban en la cloaca máxima. Esta construcción antigua fue útil por más de 20 siglos y solo la sanidad moderna pudo mejorar sus principios básicos. La cloaca fungía primeramente como drenado de las aguas de lluvia y las residuales a cielo abierto, sobre todo aquellas que se acumulaban en el foro cuando el agua que se descendía de las colinas lo convertía en un lodazal. Pero más tarde fue cubierto con una bóveda alta, incluso para que pudiera circular una barca o un hombre pudiera caminar erguido por su interior. Las cloacas pasaban bajo tierra, por lo que fue necesario se abrieran amplias coladeras en las calles que exponían a la población a los olores que emanaban de ellas. Aquellos residuos se vaciaban directamente en el caudal del Tíber, lo que contaminaba sus aguas, mismas que eran empleadas tanto para bañarse como para beber. Se aunaba que los residuos de la cocina y de las letrinas eran también arrojados a la cloaca, y todo terminaba en el río. Ante estos inconvenientes, los romanos contaban con dos ventajas: las masas de agua que constantemente fluían en el Tíber y se drenaban, y la naturaleza salutífera de su suelo, lo que permitía conceder a los drenajes una gradiente. Ahora bien, la ciudad contaba igualmente con barrenderos, trabajo arrendado a particulares cuyos equipos de esclavos recorrían la urbe con grandes carros para llevar afuera los desechos de los mercados y de los edificios públicos, y barrían las calles principales, algunas de las cuales se van empedrando. Una región tan acuosa provocó que el agua fuera pronto canalizada para mayor utilidad, y nacieron los acueductos. Como refería, Roma es una ciudad limpia, pues hay agua por todas partes. Al principio proporcionada por los innumerables manantiales convertidos en fuentes, porque en la ciudad el agua corriente se asocia con el placer y el descanso. Los jardines privados, los paseos públicos se adornan con fuentes borbollantes invadidas por el musgo y la hiedra que trepaba por los tritones y las ninfas con que se adornaban. Pompeyo ofrecerá al pueblo romano un lugar de paso en el Campo Marte y se convertirá en un paseo, y hace construir en medio de la arboleda una fuente donde un sátiro en cuclillas permite brote el agua. Muy pronto, esas fuentes cantarinas son insuficientes y se debe acarrear el agua desde más lejos. El acueducto fue un hallazgo técnico propiamente romano que sirvió para solucionar el problema del abastecimiento de agua a las ciudades. Su función era transportar el agua desde los manantiales o embalses situados por lo regular en sitios altos hasta la ciudad, donde se canalizaba el agua y se distribuía por medio de tuberías de plomo hasta las fuentes. La estructura del acueducto consistía en un canal por donde discurría el agua, elevado sobre gruesos pilares unidos entre sí mediante arcos. Algunas veces, cuando el terreno lo exigía, construían varias hileras de pilares y arcos superpuestos, lo que producía un perfil arquitectónico de gran belleza. Dado que el agua tenía que discurrir constantemente, el acueducto era construido con una ligera pendiente de principio a fin. Su corazón era el speculum, o canal propiamente dicho. Medía alrededor de 2 metros de alto por 90 centímetros de ancho. El techo podía ser plano, en forma de V invertida, o en forma de arco de medio punto. La solidez de esta construcción, a veces sumamente extensa, requería de cimientos profundos, gruesos y bien anclados al suelo.
Es probable que los romanos aprendieran de los etruscos la construcción de los arcos en su forma más simple, pero evolucionó hasta la perfección que le dio el pueblo de Lacio. El primero de los acueductos fue el de Aqua Apia, trabajo conjunto de Apio Claudio y Plautio Venox en el 312 a.C. El primero construyó el canal y el segundo descubrió el manantial a poco más de 1 kilómetro de la Vía Colatina. El acueducto seguía paralelamente dicho camino y penetraba en Roma cerca de la Puerta Capena y terminaba en el banco izquierdo del Tíber, a los pies del Clivius Publicus. Su largo era de más de 16 kilómetros y el volumen de agua que acarreaba en 24 horas era de 115.303 metros cúbicos. Le seguían los acueductos Anio Vetus del año 272 a.C., llamado así porque las aguas provenían del río Anio en el camino de Tívoli a Arsoli. El Marcia del 144 a.C., que se construyó para abastecer de agua a la ciudad, en tanto que los viejos acueductos anteriores eran reparados. Todo ello por el decreto del Senado. El Marcia sufriría sus propias reconstrucciones en tiempos del Primer Imperio con Agripa y Augusto. Este último logró duplicar su flujo de aguas, y después emperadores como Tito, Severo, Caracalla, Diocleciano, Arcadio y Honorio harían lo propio. El Aqua Tepula recibía este nombre por la tibieza de sus aguas de 17 grados centígrados y se colectaba al pie de los montes albanos. Fue construido en el 125 a.C. y por 29 años irrigó con sus aguas a Roma, hasta que en el año 33 Agripa, después de colectar las aguas del acueducto superior del valle conocido como Aqua Iulia, mezcló ambas corrientes, aunque ello demeritó la pureza del Tépula. También por obra de Agripa se canalizaron las aguas del manantial de la Virgen, o Aqua Virgo, allá por el 19 a.C. Un canal de más de 20.000 metros y un volumen de agua de 158.203 metros cúbicos. A diferencia de los acueductos anteriores, por los dichos de Frontino, las aguas transportadas por el acueducto de Alsietina eran inadecuadas, y supone su construcción con la función expresa de poder realizar las famosas naumaquias en el circo. Por más de 32 kilómetros corría dicho caudal y ofrecía casi 25.000 metros cúbicos diarios. En contraste, el autor elogia sobremanera el acueducto conocido como Aqua Claudia, obra del emperador Claudio, pero que inició en tiempos de Calígula. El curso del acueducto rodeaba las laderas del monte Ripoli y luego, en tiempos de Domiciano, se acortó por medio de un túnel en el monte Afliano. También en el reinado de Calígula y terminado por Claudio fue el acueducto conocido como Anio Novus, que, como el Vetus, provenía del río del mismo nombre. Las aguas de este fueron purificadas en una piscina limaria, y fue el más monumental de los acueductos con arcos de 32 metros que se extendían por casi 13 kilómetros. Nerón habría de dotar a su villa de Sublacio con 3 piscinas que servían a la vez de purificatorios más eficientes que la construida por Calígula, mismas que Trajano transformó en una cabeza del acueducto aún más alta. El Anio Novus corría por más de 86.000 metros para luego entroncar con el Aqua Claudia y correr por sus arcos, convirtiéndose en el más largo de todos los acueductos romanos, descargando al día 300.000 metros cúbicos. Finalmente estaría el Aqua Alexandrina, que tenía su manantial en el monte Falcone en la vía Prenestina, y fue realizada su construcción por Alejandro Severo, para emplearlo para sus famosas termas. Se extendía por 22 kilómetros y suministraba más de 21.000 metros cúbicos diarios. La utilización del arco y la bóveda como soluciones arquitectónicas aparecen también en los puentes, la otra gran obra de ingeniería romana.
Los puentes permitieron a los romanos salvar largas distancias uniendo los extremos opuestos de valles y las orillas de ríos. En realidad, puentes y acueductos planteaban un mismo problema: construir arcos de piedra estables y resistentes. El agua transportada no solo se requería para las necesidades básicas humanas, y que se calcularía sería de unos 1.800 litros por cabeza, calculando que se descargarían no menos de 1.747.311 metros cúbicos, comparados con el 1.296.000 descargados por el Tíber, sino que también con esa agua se nutrían las fuentes de la ciudad de las que tenemos noticias y que se hallaban adornadas por famosas estatuas, como las 3.000 fabricadas en mármol y bronce y las 400 columnas que Agripa, cuando fue edil, mandó instalar. Sabemos de la fuente de Prometeo, la de los pastores, la de Orfeo, la de Ganimedes, la de los 4 peces o la de las 3 máscaras. Pero tan solo nos quedan rastros de las hidras que lucía la fuente Servilia. El desarrollo de Roma fue azaroso, sin orden ni concierto, paralelo a los largos caminos que daban al Palatino y al Capitolio, convirtiendo la ciudad en un laberinto de callejas estrechas y sombrías. Ahora, los prístinos caminos romanos fueron poco más que huellas, la mayoría a lo largo de la ribera de los ríos italianos, con seguridad siguiendo líneas prehistóricas de comunicación. Ya los etruscos habían construido una red de buenos caminos que conectaban sus principales establecimientos, e incluso pavimentaron algunas calles. Los romanos así desarrollaron sus habilidades a partir de lo que aprendieron de los etruscos y los griegos que los precedieron, y desde el siglo IV a.C. comenzaron a construir sus propios caminos o calzadas, y fue una ola de trabajos que continuaron hasta el siglo II a.C. Aquellos primeros caminos fueron relativamente estrechos, pero con buenos cimientos y buenas superficies, y con toda seguridad contaron con túneles, terraplenes y puentes. Las razones para construir una calzada eran primeramente militares, para facilitar el movimiento de tropas y vincular a Roma con sus colonias a fin de tener una excelente comunicación y administración de estas. De tal manera que no se construyeron para el tránsito de vehículos, sino de infanterías. Son viae militares. Empero, muy pronto fueron empleados por la población civil y favoreció la expansión y diseminación de las ideas y forma de vida romanas. Durante la República, la construcción de calzadas era responsabilidad de los magistrados, censores, cónsules o gobernantes provinciales, pero dejaban a los ediles los contratos para la reconstrucción, pavimentación y cuidado de las mismas. Las principales calzadas públicas se denominaban viae publicae o viae praetoriae o viae consulares. Hacia el año 20 a.C. se designó un grupo de oficiales como encargados del manejo de estas carreteras, los curatores viarum. Esto para la ciudad de Roma. No tenemos noticia de los encargados en las provincias, quizá los gobiernos locales lo hicieran. Los contratos eran solventados con el dinero del tesoro público, las autoridades locales, el propietario de la tierra o incluso el emperador. Los constructores eran ingenieros militares y después civiles, auxiliados por una horda de soldados o jornaleros. Entendamos que en Roma las profesiones de ingeniero y de arquitecto no se diferenciaban mucho y que se les otorgaría como una categoría. Eran en un principio un oficio. Los obreros contaban con gran cantidad de herramientas: sierras, martillos, escoplos, compases, cuadras, varas de medir, picos y taladros. Los materiales con que trabajaban los romanos eran la piedra, la arcilla, la argamasa y la madera. Y por supuesto fueron creadores del cemento. El romano empleaba gran cantidad de piedras, algunas ya mencionadas: el lápiz albanus, el peperino, el lápiz gabinus, el esperone, el lápiz tiburtinus, el travertino, y el sílex, el sílice hoy, además de ladrillos y bloques de diverso tipo. Las canteras eran por lo regular propiedad del Estado y piedras especiales como el mármol eran de importación.
Los obreros trabajaban la piedra hasta conseguir bloques a escuadra que pulían después. Si la piedra era blanda, podía ser cortada con sierra. Si era dura, se practicaba con el taladro una línea de agujeros en los que se introducían estacas de madera, que al mojarlas en abundancia se hinchaban y rompían la piedra en el lugar deseado. Una vez partido el bloque en trozos más pequeños, se les daba forma con el escolpo y el martillo. La arcilla, argila, era utilizada para fabricar ladrillos, láter, y tejas, tégula o imbrex, empleando para ello moldes de madera. Una vez alcanzada la forma deseada, extraían las piezas y las ponían a secar al sol antes de cocerlas en el horno. Todas las piezas llevaban la marca del propietario de la fábrica y a veces las del emperador. La argamasa, masa en latín, mezcla de arena, cal y agua, también llamada mortero, servía para unir entre sí los ladrillos y los bloques de piedra. Mezclando la argamasa con guijarros, los romanos dieron pie a la creación del cemento. El opus caementum, es decir, escombros, u hormigón, que podía emplearse solo para revestir formas dentro de un encofrado o armazón, o usarlo para llenar los espacios entre paredes y bóvedas, quedando sellado entre las dos paredes de bloques rectangulares de piedra. El opus quadratum, opus vitatum, opus reticulatum. A medida que iba subiendo la pared, se podían colocar hileras de ladrillos atravesadas a lo ancho de la misma pared, lo que permitía regularizar y reforzar el conjunto por efecto del encadenamiento. Finalmente, la madera se empleaba, además de los trabajos de carpintería, para construir el esqueleto de los edificios y el armazón de los tejados. La construcción, propiamente dicha, requería elementos auxiliares más complejos, los andamiajes para dar estructura a la obra y que los romanos llevaron a una perfección moderna, aunque ellos emplearan la madera. Las máquinas, donde destacarían la grúa y la polea, esta última una estructura básica de una rueda giratoria en torno a la cual se hacían pasar varias ruedas. Con tales máquinas, los romanos pudieron levantar cargas muy pesadas. Por lo regular, las calzadas eran amplias y rectas, si bien ello dependía mucho del terreno. Los ingenieros se adaptaban a dicha naturaleza y solían hacer uso de materiales locales para la construcción. Las calzadas más antiguas eran simples bloques de piedra que se mantenían en su lugar mediante su propio peso, pero la técnica se fue mejorando. Los trabajos de construcción comenzaban con la delimitación del camino por medio de surcos que se abrían y se excavaban. La calzada en el suelo rocoso daba forma de una base firme. Sucesivas capas iban siendo añadidas. Los fundamentos tenían una profundidad de 1.4 metros y los estratos eran denominados de arriba hacia abajo pavimentum, nucleus, rudus et statumen, que serían embaldosado, centro, escombro y rodrigo, añadiendo al final un drenaje, de construirse ciertamente en un pantanal. Los cimientos también incluirían un terraplén, ager, fabricado con un marco de madera asegurado con pilotes verticales y un ensamblaje de troncos. El embaldosado podía variar y emplearse grava, piedrecillas o losas de piedra, afianzadas a la vera del camino, con piedras de contención, umbo, literalmente repliegue, misma contención que era dotada de canales que asistieran al drenaje. Una vez construidos, las calzadas requerían reparaciones y constante mantenimiento. La anchura de un camino era comúnmente de 4.57 metros a 5.48, pero esto variaba. Había caminos de 1.4 metros y otros de 9.14 metros, aunque la ley de las 12 tablas ya había establecido una anchura de 4.8 metros, ancho suficiente para que pasaran dos carros. En realidad, estas medidas dependían mucho de las necesidades de la calzada o de las disposiciones del terreno. Augusto establecería que las vías principales de Roma, el Decumanus Maximus y el Cardo Maximus, tuvieran una anchura de 12 metros y 6 metros respectivamente. La malla de ciudades que
constituían el Imperio Romano estaba bien comunicada por medio de estas vías terrestres, y el papel de las calzadas como nexo de unión cultural, comercial, militar y política fue fundamental para el desarrollo histórico de esta nación. Su excelente trazado y su sólida construcción las han hecho pervivir, en parte, hasta nuestros días. Tan solo algunos nombres de las calzadas romanas se nos han conservado, mayoritariamente las que se encontraban en Italia. Durante la República recibían sus apelativos del magistrado que se responsabilizaba de su construcción, por lo regular un censor. Así está la más antigua de las calzadas, construida en el 312 por Apio Claudio Seco, la Vía Appia. Al norte se hallaba la Vía Flaminia, denominada así por el censor Cayo Flaminio, o la Vía Domicia, que corría del Rin a España, llamada así por Cneo Diomisio. Los caminos irradiaban del centro de los pueblos a los de sus vecinos, y por ello se les nombraba a veces por el sitio hacia el que corría, como la Vía Ostiense, que se dirigía hacia Ostia. También las puertas de la ciudad de partida, y que las calzadas atravesaban, podían darles nombre o recibirlo estas de los caminos, como la Porta Appia, la Porta Ostiensis o la Porta Aurelia. Ya que las calzadas se construían en razón de la conquista y expansión de los territorios, así como del establecimiento de colonias, es de esperarse que durante el imperio se diera la mayor expansión. Durante el siglo II después de Cristo, la construcción de caminos fue en descenso, y hacia el siglo IV, el Estado ya tenía grandes dificultades para mantener en buenas condiciones los caminos. Estamos hablando de una verdadera red que incluye calzadas y caminos alternos, y hasta simples huellas que hoy se estudian incluso con métodos topográficos, fotografías aéreas y satelitales. Lo mismo que recurriendo a inscripciones y a otra evidencia epigráfica. Etruscos y griegos ya habían precedido a los romanos en la construcción de caminos que cruzaban partes de Italia. A la par de estos, había rutas trashumantes entre las costas y las montañas. Empero, bajo el gobierno latino, fueron construidas calzadas que se irradiaban desde la ciudad eterna, muchas de ellas ya antecedidas por caminos originales. Pasemos revista entonces a las principales de ellas en suelo itálico. La primera es la Vía Appia, como se dijo, construida en el 312 a.C. Partía de Roma y alcanzaba Capua. Hacia el 288 a.C. fue extendida hasta Benevento, y en el 244 hasta el puerto de Brindis, de donde partían las naves a Grecia. La Vía Latina, probablemente construida en el siglo III a.C., se reunía con la Vía Appia en Castilio, cerca de Capua. La Vía Amerina originalmente recorría de Roma a Nepi y después a Falero Novi y más allá. La Vía Valeria en principio corría de Roma a Alba Fucens, pero después fue extendida a Artenuo por Claudio y fue conocida entonces como Vía Claudia Valeria. La Vía Tiburtina recorría de Roma a Tívoli. La Vía Salaria, la calzada de la sal, marchaba de Roma a Reate, Sabina, y siguiendo entonces una vieja ruta, que en el año 16 a.C. fue extendida hasta el mar Adriático a través de Castro Truento. La Vía Aurelia, construida alrededor del 241, fue extendida en el año 109 y alcanzó Vada Volterrana, y se vinculó después en tiempos imperiales con la Vía Emilia Escaura, que llegaba a Génoa, y la Vía Julia Augusta y la Vía Domicia en Galia. La Vía Flaminia, que con esta calzada se inicia una segunda fase de construcción de caminos, corría de Roma a Fano Fortuna y después a Rimini en el 220 a.C. Se dividía en dos caminos, hacia Narni, convergiendo más allá de Foligno. La calzada necesitó de gran mantenimiento, pues era una de las más transitadas, por lo que Augusto puso un particular interés en su conservación. En el 187 a.C. se extendió hasta Rimini y Plasencia, uniéndose a la Vía Emilia. La Vía Emilia, también llamada Vía Emilia Altinate,
fue construida de Bolonia a Aquilea en el año 175. La Vía Cassia, construida en el 154 de Roma a Florencia y Pisa, fue pavimentada en tiempos augustios, pues antes era meramente de grava. La Vía Postumia data del año 148 y corría de Génoa a Aquilea. La Vía Popilia o Popilia Ana, construida en el 132 o 131 a.C., se extendía de Rímini a Aquilea y se denominaba así por sus dos constructores. Esta calzada, de hecho, se extendía en la Vía Apia de Capua a Regio. La Vía Fulvia recorría de Dertona a Asta y luego a Turín más tarde, fechada en el año 125. La Vía Clodia y la Vía Cassia probablemente eran caminos paralelos e iban de Velles para luego regresar por el noroeste a Saturnia. La Vía Domicia seguía la Vía Apia hacia Sinuenza a través de un suelo pantanoso hacia Cumas, Puteoli y Nápoles. Construida en el año 95 por Gneo de Omicio para evitar la larga ruta que recorría los caminos de Capua de 79 kilómetros de largo. La Vía Trajana fue una alternativa construida por el emperador del mismo nombre entre el 112 y el 117 después de Cristo y corría de Benevento a Brindisi. La Vía Valeria en Sicilia fue construida en el 210 a.C., la vía principal, a más de otros caminos rurales y secundarios. Solo conocemos un camino en Corcira y un sistema menor de ellos en Cerdeña. Muy bien, con esto concluimos la clase de hoy y continuaremos más adelante.